Buen momento para escuchar el comentario de Esteban Delgado. Gracias, Susana. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. En este día salió publicada unas declaraciones del ex vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, quien además fue ministro de Trabajo varias veces. Pero aparte de eso, fue presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Pero aparte de eso, fue también presidente, vamos a decir, de facto del Consejo Nacional de la Seguridad Social para hacer posible que se pusiera en vigencia la Ley de Seguridad Social entre los años 2005, 2006, más o menos, porque no había forma de que arrancara el sistema de seguridad social, aun cuando la ley estaba aprobada desde el año 2001. Principalmente en lo relativo a los servicios del servicio familiar de salud, del seguro familiar de salud. Las pensiones iniciaron en 2003 porque eso era más fácil, pero el Servicio Nacional de Salud, eso no había manera. Y Alburquerque entonces tuvo que asumir el control de manera ilegal del Consejo Nacional de Seguridad Social para hacer viable eso, porque es un hombre que tiene gran experiencia y capacidad en materia laboral. Entonces está advirtiendo que la resolución que pretende emitir el Ministerio de Trabajo ahora para regular la contratación de trabajadores domésticos desborda lo que establece, por lo menos lo que se está anunciando que se va a hacer, porque se está anunciando en una nota de prensa, eso todavía ni siquiera se ha redactado. Lo que se está anunciando que se va a hacer desborda lo que permite en sí mismo el Código de Trabajo que está contenido en la Ley 16-92. Entonces, hace esa advertencia para que no vayan a pretender establecer en un reglamento una especie de camisa de fuerza que puede ser una camisa de fuerza no solo para los empleadores, principalmente empleadoras, damas, madres de familia que empleen a trabajadoras domésticas, sino también para los propios trabajadores domésticos o las trabajadoras domésticas, que en su mayoría son mujeres las que trabajan en casa de familia. Ahora, quiero hacer referencia a lo siguiente, porque a veces uno ve en los medios de comunicación a gente que pronuncian discursos sobre las condiciones de las trabajadoras domésticas como si las trabajadoras domésticas en la República Dominicana fueran esclavizadas o si fueran esclavas. Y en realidad es todo lo contrario. No vamos a decir que son privilegiadas, pero las trabajadoras domésticas tampoco que son tan maltratadas. Si usted va a cualquier empresa privada aquí y toma cualquier departamento que esté lleno de mujeres ahí, que tengan familia, hija y qué sé yo qué, usted empieza a preguntarle, dime de tu trabajadora doméstica, dime de la tuya. Te empiezan a mencionar la cantidad de cosas que le facilitan a su trabajadora doméstica. En el sentido de que no es que la tienen ahí para maltratarlas. Y es algo que tiene mucha lógica. Una de las lógicas que tiene es la necesidad de ese tipo de servicio. Pero no solo la necesidad de ese tipo de servicio, sino que cuando tú dejas a una trabajadora doméstica en tu casa, haciendo oficio, cuidándote de tu bebé, tú estás depositando tu confianza en esa persona. Y como estás depositando tu confianza en esa persona, no es verdad que la vas a maltratar, porque tú sabes que entonces esa persona de una manera o de otra se la va a quitar. Claro, hay casos, hay situaciones, porque ciertamente hay situaciones de trabajo de empleadoras domésticas que tal vez maltratan a su empleada, como también hay casos de trabajadoras domésticas que cometen infracciones graves y sin embargo no son sometidas a la justicia ni sometidas a presa, sino que simplemente la despiden. Bueno, mira, te vas a tener que ir porque tú hiciste una bellaquería. A Hipólito Mejía una vez lo crucificaron en la campaña electoral del año 2012 porque osó decir algo que era real, que hay trabajadoras domésticas que a veces incurren en situaciones, pero bueno, no le quedó bien, y menos una campaña electoral. Pero para nadie es un secreto que eso puede ocurrir. Ahora, esos son casos aislados. En la generalidad es que la mayoría de personas que tienen trabajadoras domésticas la tratan incluso como si fuera miembro de la familia, lo cual también es un error porque deberían tratarla como empleada, como un trabajador doméstico. No es denigrante que tú a tu trabajadora doméstica la trates como una trabajadora doméstica, claro, otorgándole todos los derechos que le corresponden. Pero ciertamente cuando de repente le permites que utilice, por ejemplo, le das la clave de internet de tu casa para que utilice, por ejemplo, internet y que se comunique y hable por teléfono y vea en su celular y WhatsApp, qué sé yo qué, tú le estás dando un privilegio que no necesariamente es un derecho laboral. Pero bueno, eso tal vez se aprecia o no se aprecia. Ahora, hay dos situaciones que ocurrieron en la República Dominicana y en el mundo que también hay que tomar en cuenta para darse cuenta si es verdad o no que aquí las trabajadoras domésticas son maltratadas y que no les respetan sus derechos.
Lo primero es que en la medida en que ha ido creciendo, y lo dije ayer brevemente, en que ha ido creciendo la oportunidad de la mujer para insertarse en carreras profesionales, graduarse en la universidad y luego insertarse en el mercado laboral formal, en esa misma medida en que también han surgido parejas de jóvenes profesionales que tienen que trabajar los dos para poder mantener el hogar, en esa misma medida en que ha ido creciendo una clase media baja, que no es clase alta, porque en la clase alta no hay ningún tipo de problema con los trabajadores domésticos. La mayoría de trabajadores domésticos de clase alta son tal vez de empresas que tienen, empresarios que tienen su empresa y agregan a sus trabajadores domésticos como empleados de la empresa y lo mandan para la casa a hacer. Eso tiene su derecho, incluso eso tiene más los derechos que tienen sus empleados. El problema está en la clase media baja, que aún con limitaciones económicas necesitan a esa trabajadora doméstica. Y uno de los mayores problemas o de las mayores complicaciones para las mujeres que trabajan, que tienen hijos, ya sean madres solteras o ya sean casadas, pero que también su esposo trabaja, su mayor dolor de cabeza, señores, es conseguir una empleada doméstica. Pero su mayor dolor de cabeza es conseguir una empleada doméstica no es porque las empleadas domésticas sean malas, no, ni porque ella tampoco quiera maltratarla, no, sino porque quiere decir que se trata de un servicio que se torna escaso. Ese servicio no crean ustedes que anda, bueno, las trabajadoras domésticas están por pila ahí haciendo fila y la maltratan porque son tantas y no hay que pagarle bien ni nada porque te sobran trabajadoras domésticas. No, mentira. Es una de las labores más difíciles para una familia de clase media baja es conseguir una empleada doméstica, y por eso terminan pagándole incluso más de lo que tal vez el mercado debería demandar en cuanto a, bueno, que tal vez no le pagan un gran salario, pero mira como llamó ayer una persona, que es cierto eso. Mira, sin dormida. Bueno, mira, entonces tú vas a tener tu salario, aparte de tu salario tú vas a desayunar aquí, vas a almorzar aquí, vas a tener tu día libre correspondiente porque es sin dormida. Pero aparte de eso te vamos a tener que pagar pasajes, ciertamente. Y la trabajadora doméstica generalmente no vive en Piantini ni vive en Naco. La trabajadora doméstica vive en casa de esa que tú tienes que pagarle triple pasaje porque vive lejísimo, botada. Pero hay que pagárselo porque tú necesitas que esa muchacha llegue ahí a las 7:30 de la mañana, porque a las 7:30 de la mañana tú tienes que irte para tu trabajo. O sea que hasta cierto punto entonces se torna una persona sumamente necesaria. Y ahora más valorada. ¿Y por qué más valorada? Les voy a decir por qué. Porque el año pasado, con la pandemia, ocurrió que las mujeres madres que trabajan y los hombres también fueron mandados a su casa. Los muchachitos que están en la escuela los mandaron para su casa. Se cerró el país. Y la trabajadora doméstica también la mandaron para su casa. Y ahí entonces muchas mujeres que tal vez maltrataban o no trataban tan bien a su trabajadora doméstica comenzaron a ver lo duro que es bregar con esos 3 muchachos, esos 2 muchachos en la casa, atender al marido, cocinar, fajarse, resolver, porque tú te estás en la casa el día entero sin trabajadora doméstica, no porque no tenga con qué pagarla, sino porque no está disponible porque estamos en pandemia. O sea que al final la pandemia, que mantuvo a las trabajadoras domésticas desempleadas durante un periodo, al mismo tiempo hizo que las trabajadoras domésticas se revalorizaran. ¿Por qué? Porque las mujeres en las casas se dieron cuenta, ahí sí en carne propia, de que, óyeme, yo ahora doy lo que sea por tener una trabajadora doméstica. Pues yo no aguanto esto. Yo no aguanto esto. O sea que al final la pandemia las benefició. Esas son de las realidades que a veces queremos plantear aquí. Bueno, pero mira, pero de repente aquí hay 2 mujeres aquí. Yo le pregunto a las 2 mujeres, ¿tú tienes empleada doméstica? ¿Sí? ¿Cómo tú la tratas? La mía, una reina. A ver si te la va a tratar mal. Como pero una de repente reina. tú eso te encuentras por ahí y le preguntas. ¿Y cómo te tratan? ¿Tú la tratas mal o te la tratas bien? O tal vez te están diciendo mentiras. No te están diciendo mentiras. Es verdad que la tratan más o menos. Bueno, pero tampoco que la van a tratar como... Tampoco que le van a dar... Porque sino que tienen que dar el tratamiento correspondiente, pero tampoco es que van a darle más de lo que tú misma recibes como empleada o como trabajadora. Bueno, mira, que si le ponen un uniforme. Oye, al final es denigrante ponerle un uniforme a la empleada doméstica. Ellos lo agradecen algunas. Los Pero policías no, trabajan con pero uniforme y las enfermeras primero trabajan con porque no es uniforme. denigrante. ¿Por qué no es denigrante? Porque las enfermeras usan uniforme, los médicos usan uniforme, los guardias usan uniforme, los policías usan uniforme. Gustavo Pero Sánchez. segundo, tú sabes lo que tú te ahorras. Lo que tú te ahorras cuando a ti te ponen un uniforme en ropa, en gasto de ropa y de cosas. Porque de repente yo te puedo decir, bueno, tú no quieres usar uniforme. No, pero tienes que estar bien vestida en la casa. Proyecto Y la Gustavo ropa la vas a Sánchez. comprar tú.
Y tiene que estar bien vestida decentemente. Bueno, pues entonces, no, como tú tienes que estar bien vestida decentemente, yo te voy a suplir el uniforme. Pues hasta cierto punto, entonces va más cómoda. Ojalá yo trabajara en un sitio donde me pongan uniforme, porque así no tengo que estar gastando cuarto en ropa. Y cuando me pongo una ropita diferente, me veo de lujo, porque dice, cónchale, fulano, te ves diferente. Claro, me veo diferente porque ando sin el uniforme. O sea, eso tampoco es denigrante. Entonces, cuando tiene el trabajador, la trabajadora doméstica, y me estoy refiriendo a la clase media y la clase media baja, que es la clase donde se necesita de verdad la trabajadora doméstica y donde el empleador ahí tiene limitaciones para poder ciertamente mantenerla, y aún así hace un sacrificio mayor para mantenerla y para tenerla bien. ¿Y cuál es bueno, es verdad que a veces les revisan, que antes de irse, que espérate, tienen que revisarte para ver, y revisan la cartera, qué sé yo qué. Sí, pero de repente usted trabaja en una empresa donde usted todos los días tiene que pasar su cartera por un detector. Oye, y las empleadas de los supermercados tampoco ¿tú crees que no las revisan? Y son empleados formales, normales, que trabajan en una empresa donde tienen todos sus derechos. En los salones de belleza. Te revisan, porque pero eso es un asunto que, bueno, ya llega un nivel de confianza que tú te olvidas de eso. Pero el hecho de que haya una inspección, una revisión, cuando tú te vas para tu casa, luego de tú durarte una semana trabajando en un sitio, no tampoco crean que eso es denigrante. Eso puede ser un asunto de procedimiento. Aquí tampoco podemos confundir y querer presentarle la idea a la gente a nivel mediático, a nivel de opinión, a nivel de lo que usted quiera, como si aquí en la República Dominicana tuviéramos una clase trabajadora de servicio doméstico que es esclavizada. Eso no es cierto, eso. Para que no lo vayan a pensar en Centroamérica, en el Caribe, en América Latina, en los países desarrollados, o estas ONG que viven bregando, queriendo defender los derechos, que a veces están defendiendo derechos que ni siquiera nadie lo está pidiendo. Porque la realidad es que aquí en la República Dominicana, en sentido general, las trabajadoras domésticas no son esclavizadas. Cuidado, si tal vez son mejor tratadas de lo que deberían tratar si la trataran mediante un reglamento como trabajadoras domésticas y no como parte de la familia, que es lo que se hace la mayoría de veces. Francis.